Quisiera presentar nuevamente a los integrantes del panel que nos honran con su presencia el día de hoy. Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Bienvenido, Braulio. Helkin Aguilar, presidente de la Asociación de Antros y Restaurantes. Bienvenido, Helkin. Y Jorge Ojeda, director general de Grupo Aris. Y yo quisiera empezar contigo, Braulio, pero la pregunta va para todos los panelistas. Si pudieras darnos en 3, 4 minutos tu punto de vista de dónde estamos parados hoy en el sector turístico. Casi un año después de que empezó la pandemia por COVID, creo que es mucho lo que se ha aprendido, mucho lo que todavía queda por resolver, pero ¿en dónde estaríamos parados y cómo ves el año que viene en cuanto a una posible recuperación del sector? Sí, bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Mundo Ejecutivo por la invitación y por la realización de este evento. Ya son 6 años y todos estos eventos nos demuestran mucho de las cosas que somos en México y de las cuestiones que también queremos ser. Para entender lo que ha pasado en el turismo, hay que entender lo que éramos nosotros antes de la pandemia. Esta industria es una industria que ha sido superavitaria por 10 años consecutivos. Ninguna otra industria lo ha sido así. 14.700 millones de dólares son los que da la balanza comercial. Es una industria que genera el 8.7 o generaba el 8.7 del PIB. Como lo medimos generalmente aquí en México, pero si lo medimos como se mide en el mundo con el WTTC, con la demanda directa, indirecta y con la inducida, este número podría llegar a 18%. Es una industria que emplea a muchos jóvenes, es una industria que es el primer empleador de mujeres también. Es una industria que además pues es un aliado al combate a la pobreza y a la marginación. Y esto lo digo porque el promedio de la pobreza en México es 42% en la marginación, y en estados que son netamente turísticos como Quintana Roo es del 28% o 18% en Baja California. Entonces es bien importante. Comento todo esto porque al final de cuentas yo siempre he dicho que esta es una industria que mueve a México y es un motor muy importante para este país. Nosotros fuimos pues probablemente la primera industria que nos pegó el confinamiento, ya lo decía Fernando, que la cero movilidad pues obviamente hace que el turismo no sea posible. Esto lo que sucede o lo que ha pasado es que hemos perdido primero Semana Santa y Semana de Pascua, las cuales eran muy importantes para México. También se perdió el verano, y hoy que estamos entrando a la época de invierno, el volumen es menor. Hay una cierta recuperación, sin embargo el volumen es menor. Parados al día de hoy, estos 14.700 millones de pesos que yo decía que dan a la balanza turística deberían ser 10.000 millones. Hoy estamos en 5.600 millones. ¿Qué significa esto? Que la contracción en la balanza ha sido del 51%. Los turistas internacionales igualmente han dejado de venir, ¿no? Porque pues hay una restricción en muchos países en el mundo para viajar, porque tenemos que entender que no solamente es sol y playa, sino que también el turismo tiene que ver con turismo médico, con turismo de reuniones, con turismo de negocios. Entonces, al final de cuentas, los turistas internacionales han dejado de venir en alrededor un 60%. Igualmente, con el confinamiento, pues el turista nacional no ha podido viajar. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos perder 1.6 billones de pesos debido a la pandemia, y esto lo que significa es 25% del presupuesto, o representa el 25% del presupuesto de la Federación. Representa también 8 trenes Maya y representa también 11 Dos Bocas. Ese es el tamaño del boquete que estamos viendo. Una de las cuestiones importantes aquí también es que pasaremos del 8.7 al 4.9 del PIB turístico. Esto significa una contracción de 48% del consumo turístico. ¿Qué esperar para los siguientes años o qué esperar para el siguiente año? Porque al final de cuentas no podemos hoy hacer un pronóstico de lo que pudiera llegar en los siguientes años. Los pronósticos que estamos haciendo, por ejemplo, en la hotelería, son pronósticos del mes para el mes, porque se va moviendo mucho con el semáforo, se va moviendo mucho con lo que está pasando en el mundo, con los rebrotes, etcétera. Pues esperamos una cierta recuperación mínima,
que al final de cuentas no va a dar porque el volumen es muy poco. Hoy por hoy hay estados en diferentes semáforos, en diferentes colores de semáforos, y si tomamos un ejemplo como Quintana Roo, en donde hoy es el 60% y viene la posibilidad, digamos, de poder llenar derivado de la temporada de invierno, pues al final de cuentas, si también no hay aviones disponibles y no hay esas plazas, pues es muy difícil llenarlos. Yo te diría al final de cuentas, para terminar mi comentario aquí, que debemos de considerar a esta industria como un motor. Es una industria que está muy dañada, es una industria que parece que es de empresas grandes, pero no lo es así. Hay 450,000 empresas chicas con menos de 10 empleados que generan 65,000 millones de dólares en la cadena de valor. Todos estamos sufriendo, todos estamos en unas condiciones muy complicadas y tenemos que poner, digamos, y hemos puesto ideas para reactivar esta industria de una manera diferente, porque hoy es extraordinario lo que está pasando y debemos de pensar de una manera diferente. Perfecto, muchísimas gracias, Braulio. Muy interesante. Helkin, la misma pregunta. ¿Tú qué estás viendo en términos de dónde estamos parados hoy con tus asociados, la asociación que representas, y cómo ven el año que viene? Gracias, buen día y un saludo para los compañeros del panel y antes que nada igual una felicitación para Walter, para Mundo Ejecutivo por los 45 años y por esta sexta edición que creo que es muy loable poder hacer este tipo de eventos en la situación en la que estamos. Pues como lo decía Braulio, igual el sector, partiendo de la base que el sector turístico en México es extremadamente vital y uno de los pilares fundamentales de la economía. La situación de verdad es sumamente complicada. Al día de hoy, a 9 meses prácticamente, en unos cuantos días del cierre casi oficial de todo el sector, sumamente dañado en toda la cadena productiva y en toda la cadena del sector, desde la parte hotelera, la parte, por supuesto, que complementa toda la parte de turismo restaurantera, sobre todo también, obviamente, la vida nocturna. En la parte que a mí me toca de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos, pues el panorama ha sido todavía mucho más complicado. Una industria en la parte de la vida nocturna que genera alrededor a nivel nacional de 20,000 millones de pesos mensuales, que lleva 9 meses sin funcionar, que genera 560,000 empleos directos, 300,000 empleos indirectos, que además vienen siendo toda la parte también de la cadena productiva y de toda la proveeduría de la industria, pues realmente muy dañada. ¿Dónde veo yo o dónde vemos nosotros como industria la luz al final del túnel? Próxima todavía, desgraciadamente, no. La situación al día de hoy todavía nos mantiene en un esquema de confinamiento, en un esquema de no reuniones, y pues prácticamente para el turismo y sobre todo para nuestra industria, pues es el pilar el verdadero ser de existir de nuestro negocio, de nuestra empresa. El tener a la gente junta, en tenerla en reuniones sociales, normalmente todos son espacios cerrados. Entonces, bueno, un tema muy complicado porque, bueno, se generan, al día de hoy ya se ha perdido prácticamente el 40% de la plantilla laboral. Estamos hablando de alrededor ya casi de 300,000 fuentes de empleo que se han perdido hoy de la industria del entretenimiento y de la vida nocturna. Si para los próximos 2 meses no tenemos una claridad en un programa de reapertura gradual o programado, estamos hablando de que prácticamente el 70% ya estaría perdido. Y bueno, yo creo que la verdadera oportunidad en este sentido, por la importancia de lo que genera también la industria en general y lo que aporta para el turismo, porque bueno, pues todos sabemos que al final en México parte importante del turismo es toda esta parte restaurantera, toda esta parte de la vida nocturna, de los bares, de las discotecas, porque no dimensionaríamos una buena visita a Acapulco sin visitar un buen bar o una discoteca o un restaurante. No vislumbraríamos igual en el mismo sentido en Quintana Roo, en Cancún, en Los Cabos, en muchos lugares obviamente donde la vida nocturna del país es sumamente importante, al grado de que en temas de vida nocturna somos el 6º destino más importante de vida nocturna a nivel mundial. Entonces hay referencia de muchos
países, sobre todo también en Latinoamérica, donde replican incluso nombres y conceptos de lugares de la vida nocturna también. Creo que la parte importante que nos toca y donde tenemos que trabajar, bien lo decía Walter, yo creo que el nombre del juego y la palabra clave en esta situación se llama reinventarnos. Yo sí creo que la industria como tal del turismo y sobre todo también la parte de los bares, las discotecas, la vida nocturna, tiene una gran oportunidad de reinventarse. En tiempos de crisis dicen tiempos de oportunidades, y estamos viendo y hemos tenido ahí reuniones y pláticas con la Asociación Internacional de Bares, Discotecas, en donde tendríamos que empezar a girar y donde tendríamos que empezar a ver algunas cuestiones de cómo adaptar ahora a esta nueva realidad la industria nocturna. Creo que lo importante de todo esto es poder definir un tiempo en el cual podríamos ya empezar a arrancar, ir programando esta nueva realidad. Perdón, sabemos que va a tomar tiempo. Nosotros tenemos programado y estimado que una vez que pueda estar la reapertura en esta nueva normalidad al 100%, la recuperación económica de los lugares, de los que hayan sobrevivido, va a tomar en el orden de los entre 4 y 6 meses. Y obviamente también calculando unos promedio de 6 meses en que aquellos lugares que cerraron puedan volver otra vez a abrir con nuevos formatos, con nuevos nombres. Pero creo que el área de oportunidad es muy grande, sobre todo porque si algo caracteriza el turismo en México, y por eso somos muy conocidos y muy famosos a nivel mundial, es esa hospitalidad, esa calidad que tiene, o calidez, vaya, que tiene más bien el turismo, el servicio turístico en México. Y creo que pues parte de la clave del éxito viene por ahí, tratar de potencializar esa parte cálida, esa parte de que todo mundo reconoce de la hospitalidad mexicana, y dimensionarla en un sentido de cómo tenemos ahora que hacer el nuevo modelo de negocio, olvidándonos quizá de las grandes masas, de los grandes lugares, de los grandes volúmenes de aforos en lugares, sino cómo hacerlo mucho más especializado, mucho más una experiencia para cada una de las personas que visitan, sean los destinos turísticos, sean los hoteles, sean los restaurantes, sean los bares, las discotecas. Yo creo que ahí es donde viene la parte donde deberíamos de empezar a pensar un poquito fuera de la caja, redimensionar cómo tendría que funcionar hoy por hoy la vida nocturna, la vida de los restaurantes, y dar un poquito más de esa parte que nos distingue no solo de hospitalidad, sino de calidad. O sea, un poquito en México creo que lo que necesita el sector turístico en general no es ponerle esa cerecita al pastel, la gran industria turística que somos hoy por hoy en términos de hospitalidad y de calidez, con la profesionalización del servicio turístico en México. Perfecto, Helkin, muchísimas gracias, y me quedo mucho con tu concepto de tenemos que reinventarnos. Eso creo que aplica para turismo y para muchas otras industrias, y también el hecho de que, a diferencia de otras industrias, el tema del empleo, ¿no? Es uno de los grandes empleadores en el país. Y no es una industria que le puedas meter robots o tecnología. La calidez no te la va a dar un robot, depende de las personas, y el impacto en el empleo ha sido brutal. Querido Jorge, ¿ustedes cómo están viendo este tema desde Grupo Aries? Muchas gracias. No tuve la oportunidad de también felicitar a Multimedios por sus 45 años de excelente trayectoria editorial y empresarial, por su alta difusión que han tenido de todas las empresas, organizaciones y demás. La verdad es que, pues como dicen mis compañeros aquí del panel, son tiempos extremadamente complicados, complejos. La realidad es que yo, como lo veo, es de que mientras no haya una vacuna o haya algún instrumento que nos permita salir de esto, sinceramente, pues vamos a estar entre semáforo amarillo, semáforo rojo, confinándonos, vamos, venimos, pero siempre vamos a estar sufriendo esta, digamos, deficiencia o ausencia del público, tanto la industria de bares, restaurantes, obviamente hoteles, turismo. Nosotros como desarrolladores inmobiliarios también lo vivimos. La realidad es que todos estamos afectados en el mismo sentido. O sea, yo creo que todas las industrias, todas, absolutamente todas, desde el hecho de que ya la gente esté confinada,
ya todos estamos padeciendo este mal. He escuchado, yo creo que todos han escuchado que hay cadenas de centros comerciales que las van a cerrar, como cafeterías, como Starbucks, incluso tiendas que han tenido mucho prestigio en Estados Unidos. Miles de tiendas las van a cerrar. Entonces, pues eso es bastante complicado, ¿no? O sea, definitivamente, como les comentaba yo hace un momento, creo que es un momento, de hacer una revolución empresarial, ¿no? Tenemos que ver qué mensaje nos está dando esta pandemia que estamos viendo, que pues es intempestiva, ¿no? O sea, de repente, el año pasado, el 19, no la veíamos venir, esa es la realidad. Bueno, al menos creo que la mayoría no la veíamos venir, ¿no? Y de repente amanecimos un año 2020 negro, ¿no? O sea, de repente pandemia, unos no creíamos, otros sí creíamos, unos la respetan, otros no la respetan. Hay gente que yo veo que sale y entra y no usa cubrebocas y nunca se ha contagiado de nada. Y hay gente que ha hecho confinamiento y ha hecho todo y se contagió. Entonces llega un punto donde dice, bueno, o sea, total, ¿cómo es la cosa pues aquí? Finalmente llega uno a un punto en donde dice, pues la realidad es que nadie sabemos cómo se transmite esto. Llega uno a empezar a reflexionar en eso, ¿no? Porque bueno, pues uno ve la gente cómo anda, ¿no? Hay gente que viaja y hace su vida normal y nunca se ha contagiado de nada. Y hay gente que se ha cuidado mucho y resulta que se contagió. Entonces, es una situación bastante complicada, pero creo que, como todas las crisis, son momentos de oportunidad, son momentos de reflexión. Creo que si no tenemos esa afluencia de público que en todas nuestras industrias, porque no nada más en el sector turismo, no nada más en el sector de bebidas y alimentos, sino también nosotros como desarrolladores inmobiliarios. Yo tuve la oportunidad de ser broker de tiempo compartido, 15 años, yo me dediqué a las ventas de tiempo compartido, vendimos un hotel en Acapulco, en Cancún, etcétera. Entonces, y bueno, de hecho, estamos por abrir hoteles, los íbamos a abrir en este 2020, pero no pudimos abrirlos. Porque se detuvo, porque recuerden ustedes que en marzo salió un decreto de que la hotelería y bueno, las actividades esenciales, total que nos paramos todos, esa es la realidad. Pero en este alto, creo yo que es la oportunidad de nosotros buscar esa transformación, buscar una transformación hacia en la medida de lo posible, algunas más que otras, de una digitalización. En nuestro caso, que somos desarrolladores inmobiliarios y turísticos también, hemos tenido la fortuna de empezar a vender prácticamente bienes inmuebles por internet, en donde la gente ni siquiera visita nuestros proyectos. Estamos desarrollando bastante tecnología en ese sentido, le estamos apostando mucho a eso hablo con esta revolución empresarial. Vaya, nosotros estamos metidos en el tema inmobiliario, tenemos 18 años, cumplimos en marzo, hemos crecido bastante, afortunadamente, sin embargo, sí nos hemos visto seriamente afectados. Nuestras filiales del turismo también se han visto afiliadas, también hemos tenido restaurantes que los hemos tenido que detener por un tiempo, por la misma situación, pero realmente llegamos a lo mismo. Mientras no haya un instrumento, una vacuna, algo que cambie de manera radical la situación que vivimos, esto va a seguir igual, esta es la realidad, porque nos vamos a un semáforo amarillo y luego de repente estamos medio en verde y luego de repente ya estamos en rojo. Entonces, mientras sigamos así, vamos a estar igual. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, porque nadie sabe nada. Yo escucho que en diciembre, antes de diciembre, ya va a haber una vacuna por Pfizer del COVID. Pues ojalá exista esa vacuna, ojalá y la vacuna sea eficiente y ojalá que se den millones de vacunas para que ya esta nueva normalidad pues sea simplemente o haya pasado como algo, pues como una pesadilla que todos vivimos y bueno, pues aprender la lección. Repito una vez más, es momento definitivamente de redefinirnos, reinventarnos, transformarnos. Viene la era de la digitalización, la realidad es centros comerciales están cerrando porque ya todo el mundo compra online, compra en línea, y eso ha perjudicado también a las cadenas de centros comerciales que están cerrando, tiendas grandes están cerrando. Entonces, o sea, si lo analizamos bien, revisamos todo, están afectadas muchas industrias, o sea, muchas industrias de nuestro México. ¿Qué nos queda?
el tiempo que no tenemos esa afluencia que buscamos, ponernos a estudiar, aplicarnos en esa reinvención que queremos hacer, en esa redefinición que queremos hacer como empresa para adaptarnos, porque creo que el valor más importante que todos tenemos que tener, incluso en la vida, para todo, es la adaptación al cambio. Y ahorita esta es una gran prueba que nos pone la vida, que nos pone las circunstancias, pone a prueba nuestra capacidad ejecutiva, porque al final somos ejecutivos nosotros, y realmente, pues yo espero que finalmente les vaya bien a todos. Pues tristemente sé que incluso hay gente, hemos tenido nosotros gente muy cerca que ha perdido la vida, que por cierto aprovecho para mandarles las condolencias a las personas que se nos han adelantado. Ha sido realmente algo muy triste, devastador. Sin embargo, pues al mal tiempo darle buena cara. Nosotros estamos con la mejor actitud, buscando esa redefinición, buscando esa reinventarnos. Y creo además también en el sector de turismo, que es creo que el panel en el que estamos hablando, durante muchos años caímos en un confort, porque nada más atendíamos a la gente que venía y pues todos muy contentos, ¿no? A mí me tocó vivir parte de ello porque me dediqué a esa industria un tiempo, ¿no? Vendiendo nuestros tiempos compartidos y bueno, vendíamos en playa, vendíamos en lo que llevamos en la industria del tiempo compartido, en outsites, o sea, andamos en todas las repúblicas con salas de ventas. En fin, nos fue muy bien en ese tiempo, muy buenas experiencias, pero siempre estuvimos vendiendo prácticamente en México y lo que llegaba del extranjero, pues llegaba solo, llegaba a Cancún, llegaba a Los Cabos. Ahora ya no llega porque pues, hay limitaciones con los aviones y pues todo lo que ya conocemos. Pero creo que llegó el momento de abrir un México al mundo, de crear una promoción en todo el mundo, crear tipo un website de vanguardia para promover nuestro estado tropicalizado en diferentes idiomas, con diferentes mensajes a diferentes partes del mundo, para salir al mundo y empezar a promover nuestro México con mucho más agresividad, hacer campañas más fuertes, por supuesto en alianza con el gobierno, sería lo ideal, proponer al gobierno que trabajemos en conjunto el sector empresarial con el gobierno para atraer a la gente del otro lado del mundo y que venga y consuma en nuestros restaurantes, en nuestros pequeños negocios, en nuestros grandes negocios, en nuestros hoteles, en todas las industrias que nosotros tengamos, que venga del otro lado del mundo y consuma. Pero si nosotros no salimos del mundo, si no salimos, perdón, de México al mundo a vender, pues difícilmente va a llegar la gente sola, y menos en los tiempos que hoy vivimos, con restricciones de aviones y todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que tengamos y estemos en condiciones, porque ahorita la realidad de las cosas es que no se puede hacer mucho, O sea, lamentablemente, mientras estemos con estos confinamientos y que de amarillo, rojo y rojo, no podemos hacer mucho. Hay restricciones de aviones, pues ¿qué podemos hacer realmente? ¿Qué podemos hacer? Planear. Planear para que cuando se acabe esto, recuperar todo el tiempo perdido a través de una transformación y una redefinición que ya tenemos todos como empresa de vanguardia. Eso es lo que yo creo. Tropicalizando nuestro producto en todo el mundo para que la gente del otro lado del mundo llegue y consuma nuestros productos y recuperar todo lo perdido en un corto tiempo, una vez recuperados de este tema de la pandemia. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias por sus comentarios. La siguiente reflexión, yo quisiera preguntarle a Braulio. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del futuro del trabajo y cómo la pandemia de coronavirus impacta cómo vamos a trabajar en el futuro. Pero se ha hablado poco, creo que, de cómo vamos a vacacionar en el futuro. ¿Qué va a pasar con el concepto tradicional de vacaciones o, en otro sentido, de diversión, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar el poder ir a restaurantes, a antros? Braulio, ¿tú cómo ves esa disyuntiva de el futuro de las vacaciones, por llamarle de alguna forma? Yo creo que no es el futuro, ya es una realidad. Hoy por hoy ya estamos nosotros implementando, y los implementamos desde el inicio de la pandemia, y lo decía también Fernando Olivera, decía el tema de la bioseguridad. Al final de cuentas ya es un tema que hoy por hoy pues ya está dentro de los procesos de toda la industria de la hospitalidad. A mí me ha tocado viajar en este tiempo y yo me sentiría muy orgulloso de lo que se está haciendo aquí en México, porque he tenido oportunidad de ir a Europa, a España específicamente, y lo que yo he visto es muy diferente a lo que hemos visto o lo que hemos implementado aquí en México. Yo lo primero que creo es que debemos de perder el miedo a viajar.
Sí hay que viajar de una manera diferente, hay que cambiar nuestro comportamiento también. No solamente es del prestador de servicio, no solamente es del hotel, de la aerolínea, del transporte, sino que también tiene que ser del viajero, porque al final de cuentas hemos visto que hay gente que no ha usado el cubrebocas o que no lo quiere usar en un avión, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un tema de futuro, yo creo que es un tema de hoy y es una realidad, la forma diferente de viajar, de relacionarnos, de interactuar. Como ejemplo, yo te diría, uno de los segmentos en la hotelería y en la hospitalidad que está muy dañado es el de grupos y convenciones. Son grupos que vienen a sesionar a la Ciudad de México, como ejemplo, derivado que tienen una convención, derivado que tienen una cuestión de trabajo, o también hay grupos de incentivo que van a una playa para pasar un buen tiempo. Pues hoy por hoy esos no existen, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta también, uno primero por supuesto es por la movilidad o la restricción a la movilidad, pero nos hemos dado cuenta que con videoconferencias se puede trabajar. Entonces, sí está cambiando mucho. Hoy por hoy, yo te diría que en toda la industria se está vendiendo lo que se le llaman las tarifas de retail, por decirte, en los hoteles. No se está vendiendo nada de lo que son grupos, de lo que son convenciones, muy poco de contratos como las aerolíneas, ¿no? Porque se han hecho chicas y viajan menos y menos frecuencias. Entonces, al final de cuentas, pues yo lo que te diría es, no es un tema de futuro, es un tema que hoy ya es una realidad, que debemos de poner de nuestra parte nosotros como viajeros, pero también el prestador de servicio, y que seguramente esto no acabará pronto. Yo no creo que la vacuna sea la solución, por lo menos a corto plazo. Ya hoy se decía que Inglaterra la va a poner en unos cuantos días. Sin embargo, para que exista esta inmunidad, para que exista disponibilidad de esta vacuna a toda la población o a gran parte de la población, pues todavía falta mucho. Entonces, no es un tema que esté para resolverse mañana, es un tema que se va a resolver probablemente en algunos años. Y también yo creo que la recuperación de la industria se ha hablado hasta de 5 años. Cuando fue el H1N1 fue una recuperación de 30 y tantos meses, ahora se habla, algunos casos, hasta 70 meses. El WTTC dice que es una recuperación de 18 meses, pero al final de cuentas nosotros también, como México, teníamos retos que venían del pasado, ¿no? El tema de la seguridad, el tema del sargazo, el tema de los mercados emisores que habían bajado como Estados Unidos y Canadá, el tema de las plataformas comerciales que están ganando terreno a la hotelería tradicional, el tema de la no promoción, que ya es algo que está afectando mucho a México, porque todo el mundo está haciendo promoción y esperando que exista esa posibilidad de viajar para poder ir por los pocos turistas que hay. Entonces, al final de cuentas, yo lo que te diría ese es lo que yo veo, pero no es un tema del futuro, es un tema que ya es hoy. Totalmente. Muchas gracias, Brandon. Se nos acaba el tiempo. Yo quisiera cerrar el panel, quizás que nos diera una reflexión cada uno de ustedes en 1 o 2 minutos. Retomando el tema de que cada crisis es una oportunidad, ¿no? Y eso es algo que hay que tener muy en mente, es una oportunidad de reinventarnos, de incorporar tecnología, de hacer las cosas de una forma diferente, de innovar, ¿no? A lo mejor que en 1 minuto nos platicaran en dónde ven las oportunidades para cada uno de sus sectores, de podernos reinventar y hacer cosas mejores en 2021, aún en un contexto muy retador, ¿no? Si quieres empezamos contigo, Helkin. Gracias. Sí. Un minuto nada más, porque ya yo creo que definitivamente, y volviendo a lo que mencionábamos hace rato y que lo comenta todo el mundo, yo creo que la parte es esa, reinvención. Los empresarios mexicanos, y en general como para muchas otras cosas, los mexicanos de verdad estamos hechos de otro tipo de madera. Yo he platicado con otros empresarios de muchas partes del mundo y emprender en México es una de las cosas más complicadas. Luchamos contra 1000 oposiciones. En lugar de ser fácil abrir un negocio es difícil, el gobierno lo hace complicado, muchas trabas burocráticas, y sin embargo salimos adelante. Es decir, la gente se sorprende de cómo las empresas mexicanas crecen, son tan grandes y se sobreponen a todo. Yo sigo pensando que en la parte que nos toca, en la parte turística, por un lado es profesionalización del servicio, que realmente al final del día seamos no solo muy cálidos y muy buenos en la parte de atención que nos distingue en todo el mundo, sino que lo hagamos todavía mucho más profesional y personalizado, que ahora va a venir mucho al caso con este tema. Y para mí otra de las claves está en alianzas estratégicas. Hoy yo creo que también entre el sector
debe haber una gran y fuerte unión para ayudarnos todos dentro de los diferentes grupos a salir adelante y poder salir al mercado con una oferta mucho más atractiva hacia el visitante, hacia la gente que viene, con un paquete, o por así llamarlo, paquetes mucho más completos y que cubran una gama de cosas más amplia. Perfecto, Helgi, muchísimas gracias. Jorge, innovación, Bueno, oportunidades. Yo pienso que realmente todos los seres humanos podemos, mientras tengamos salud, eso es lo más importante. Sin salud no hay nada. El ser humano puede vivir sin muchas cosas, pero menos sin comida y sin un techo. Nosotros es lo que proveemos, es un techo, pero en este techo que les proveemos a la gente, le estamos obsequiando propiedades vacacionales, membresías, porque en algunos de nuestros desarrollos, algunos de nuestros aliados inversionistas están construyendo hoteles de buena estatura, de clase mundial, que han ido lentos en su construcción por lo mismo de la pandemia. Sin embargo, estamos impulsando a que la gente, mira, invierte en un terreno, nosotros te ayudamos a construir tu casa con atractivas facilidades de pago, un crédito directo, como lo decía hace un momento, sin importar tu historial crediticio, tus ingresos, tu situación financiera, pero además te obsequiamos una propiedad vacacional, afiliada, por ejemplo, a la red de intercambio líder vacacional, para que tú tomes vacaciones, nosotros te guiamos, te asesoramos. Entonces estamos tratando de empujar, sin embargo, mientras sigamos con este problema de la pandemia, insisto yo, que digo, como decía nuestro compañero, que viene para más tiempo, ¿sí? O sea, es que realmente no sabemos. Puede ser la vacuna mañana, pero no, eso quiere decir que ya porque luego resulta que la vacuna no funcionó, o resulta que trae repercusiones secundarias, en fin, pueden surgir mil cosas. Muchísimo. Y no, o bien puede ser que la vacuna salió, pero pues hay que proveerla a millones de personas, etcétera. Entonces nosotros, insisto, nos estamos digitalizando desde nuestra industria y estamos de manera paralela promoviendo, nosotros hacemos comerciales prácticamente en todo el sur de Estados Unidos, infomerciales de 28 minutos, con actores y demás, en donde promovemos México. Nosotros yo creo que hemos sido las personas que más hemos promovido México a través de nuestros desarrollos, por supuesto, ¿verdad? Pero obviamente los invitamos a que inviertan con nosotros y en ese momento la gente, pues, si no invierte conmigo, pues se queda en algún otro hotel o va a algún restaurante o genera derrama, mal que bien, ¿no? Volvemos a lo mismo, es promoción. Sin embargo, mientras estemos así, vamos a estar siempre limitados, vamos a estar siempre, pues no vamos a estar al 100, esa es la realidad, pero pues tenemos que tener la gratitud de vivir, tenemos que tener la gratitud de tener salud y sobre de ahí partir todo para reinventarnos, redefinirnos y ponernos a la vanguardia tecnológica. Muy bien. Eso es lo que yo les comento. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Braulio, bien rápido porque ya se nos fue el tiempo encima. Para mí, adelante. muy puntual, para este tiempo extraordinario tenemos que implementar estrategias y políticas extraordinarias y diferentes. Exacto, perfecto. Pues quiero agradecer mucho su participación el día de hoy. Creo que es un tema que nos da para estar 2 días aquí si quisiéramos. Y muchísimas gracias por su participación.